Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders y José Sandoval. No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 5º episodio de la 2ª temporada de Se Regalan Preguntas, donde hablaremos sobre el disfrutar el camino, disfrutar el momento durante el camino. Suena como capítulo de que va a ser una lección de Kung Fu Panda. Que surge un poco de sentirnos en la, no sé, se me fue en la vorágine, eso era, estaba buscando la palabra, en la vorágine de estar todos los días caminando, corriendo, haciendo todo y olvidarnos de disfrutar el camino, cuando estamos muy preocupados por llegar. Entonces nos preguntábamos, ¿cuándo fue la última vez que disfrutamos el recorrido? Incluso eso nos pasa en un viaje, a veces estamos tan concentrados en llegar y vamos por carretera que no nos fijamos en el paisaje de la carretera, en la luz del sol o la hora en la que estemos viajando. Entonces, ¿cuántas veces hemos querido pasar rápido el proceso y solo llegar a la meta, solo llegar al resultado y no hemos disfrutado el camino? O nos ha pasado de pronto con la carrera, o nos ha pasado de pronto, o sea, con la carrera que estudiamos, o a veces en un proceso de conseguir trabajo o de hacer quién sabe qué, en donde estamos muy enfocados en cómo llegamos al resultado, en dónde tengo que llegar, y ojalá esto pase rápido. No sé si vieron la película que ya es medio vieja, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Con Adam Sandler, Click, en donde él tenía un control remoto y empezaba a adelantar, y después resulta que todo se quedaba en ese modo de adelantar y adelantar rápido y se dice, no, pero es que yo quiero vivir las cosas. Lo siento, ya programaste para que la vida se adelante rápido y esas partes vayan rápido. Entonces a veces siento que estamos como que en ese modo y ya no dimensionamos lo que implica el proceso. Nos cuestan los procesos. Hoy en día vivir el proceso es algo que cuesta, como que estamos tan enfocados en ya llegar al resultado y queremos cosas mágicas, y pasa, o sea, pasa a nivel de la empresa, pasa a nivel de las personas. De pronto queremos la dieta mágica que nos haga bajar 3 kilos o 500 kilos en una En un semana, día. por ser en un día. De hoy para mañana bajo los 10 kilos que subí en un año. Ya quiero correr la maratón y apenas empecé a correr hace un mes. O no sé, todo esto que también viene de la sociedad en la que hoy estamos, que nos da esta sensación de inmediatez, o de que las cosas son de hoy para mañana, pero nos hace perder la vista de lo importante del proceso y lo disfrutable del camino. Esto era lo que te iba a decir ahorita que dijiste como de la sociedad en la que vivimos. Creo que hoy en día, bueno, quizá desde hace un rato hemos tenido como, o sea, creo que cuando éramos chiquitos, tú y yo, no estaba como tan intenso el vivir así instantáneamente. Simplemente hoy lo veo en cuanto a celular. Ya cuando mandas un mensaje esperas que la otra persona te responda instantáneamente. Y si no, es un problema, porque es como de... Y antes era como el correo y podías esperar, o las cartas, o cosas Eres así. muy Era como, joven. como, como Nosotros más salíamos de normal. nuestra casa y no sabían nada de nosotros hasta que Hasta que volvíamos. volvía, sí, justo. Y Y, eso y si te llamabas digo, por antes, teléfono a avisar. y antes la gente se comunicaba pues por cartas, por muchas cosas que tenías que trabajar tu paciencia. Pero hoy en día creo que desde que despiertas, desde que eres niño, es como el, córrele ya, apúrate porque vamos a llegar tarde, no sé qué. Ya medio que desayunas, medio que vas desayunando en el coche, o te vas medio pintando en el auto, o peinándote, vas regañando a los niños, peleándote con el marido, o sea, como que ni estás aquí porque estás queriendo estar en el futuro, es que ya tengo que llegar al trabajo, y llegando al trabajo estás, ay, es que ya quiero salir, ay, es que ya quiero que sea fin de semana, es que ya quiero que sean las vacaciones, es que ¿cuándo te dedicas a disfrutar el aquí y el ahora? Acabo de pensar en algo. A mí me gusta conducir en carretera y me gusta conducir solo en carretera a veces. Porque Entonces, te acabo, disocias. no, porque realmente disfruto conducir en una carretera donde pueda acelerar un poco. Pero el tema, porque justo hoy lo venía haciendo, hoy no disfruté de qué iba a hacer, disfruté del camino.
porque en Sí. realidad lo que disfruté fue el ir, iba a hacer una diligencia, entonces en realidad yo no quería hacer la diligencia, pero disfruté de tener que manejar para hacer la diligencia, pero es lo contrario, es eso, o sea, normalmente vamos muy concentrados, como tú decías, en de pronto dejar a los niños en la escuela, llegar a trabajar, estar haciendo cosas mientras tanto, que si nos preguntan por qué calles pasamos, si nos tocó Sí. tráfico en alguna parte, es como, no sé, o sea, ni siquiera Mm. vine poniendo atención, o sea, pasé en automático, pasé sin darme cuenta. Cuando Y, vas caminando y no ves a las personas, ¿sabes? O sea, no sé, en tu casa si tienes personal de vigilancia o, o personas como en el trabajo que luego pasas y es como de, ¿por qué no me saludaste? Y tú así de, porque venía como tan en mi problema, en mis cosas, que no te tomaste ese momento. ¿O sabes cómo se llama la gente que trabaja en tu edificio? Las personas que hacen Ah, limpieza, el pensé personal que de me estabas vigilancia. preguntando a mí y yo No, sí, sí, yo, sí. yo, yo me lo pregunté porque, o sea, sí me ha pasado que alguna vez no sepa y yo mismo dije, ay, ¿cómo es posible que no sepa? Y voy y les pregunto el nombre. Pero creo que hay personas que no lo saben. O sea, o que no lo sabemos porque, cierto, o sea, hay alguien que está ahí o no sé, también cuando, cuando alcanzamos algo. Ayer hablaba con una amiga y entonces me contaba una historia sobre una persona que la ha frecuentado en diferentes momentos de su vida y que no era precisamente pues el ejemplo de persona. Y entonces cuando ella me mencionaba que esta persona pues había conseguido una pareja y decía, y yo me ponía en el lugar de ella y decía, yo podía haber sido esa y como que no estaba contenta con esa. Entonces de pronto yo dije, a ver, espérate un momento porque creo que estás perdiendo de vista que con lo que tú hiciste en el camino, no fuiste esa persona. O sea, Sí, como que cada ese acción que resultado, hiciste, claro. ajá, ese proceso es tuyo, ese caminar es tuyo, ese resultado es tuyo, no fue azar. Entonces, como haciendo ese énfasis sobre tú caminaste por este sendero, tú hiciste estas cosas, y por eso llegas a donde estás, porque a veces como que se nos olvida Ujú. y nos pasan como dos cosas simpáticas, o al menos a mí me ha pasado, que es como estar muy enfocado en llegar a un resultado, que me pierdo el camino y después llego al resultado y viene el siguiente y entonces ya se me olvidó lo que obtuve en ese resultado y ni siquiera lo disfruté, lo celebré ni Sí, nada. lo gocé, justo. Ajá. Pero ¿sabes qué? Creo que es como, o sea, tenemos tanto miedo de vivir el presente. Justo ayer estaba viendo una caricatura super creepy, que no me acuerdo del nombre, que básicamente se trata de unos fulanitos que trabajan como en una agencia que tienen que hacer felices, o sea, tienen que hacer, su trabajo es hacer sonreír a la gente. Y entonces de repente tienen misiones así de que llegan, justo el de ayer, fue así de que una señora les habla porque quieren que hagan sonreír a su hijo, que su hijo es un señor de, o sea, se veía viejito el dibujo y pues está en depresión, entonces ya tiene así, ya sabes, la a punto de, y lo intentan así como llevar a un parque de diversiones, hacer disfrutar la vida y ver que tiene amigos y ver que tiene familia y cosas así, ¿no? Y entonces él les responde y les dice, es que sí, ok, ya descubrí, o sea, sí sé que la vida se trata de tener pequeños momentos en donde disfrutas el momento, pero a fin de cuentas toda la vida apesta. Por eso necesitamos esos momentos. Y yo así de, no ma, pobre, o sea, va a deprimir al otro. Y sí, deprime al que lo tenía que hacer feliz. Pero dije, sí es cierto, creo que tenemos muchas veces tanto miedo de enfrentar lo que es realmente nuestra vida, que nos aferramos a esos pequeños momentos que son como nuestras dopaminitas así, y no, o sea, porque hay que flojera cambiar mi vida. Entonces, si algo no me gusta, mejor me espero a las vacaciones o lo que sea. No sé si te ha tocado. Creo que mucha gente lo decimos como el de, ya voy a regresar a la triste realidad cuando regresan de vacaciones. Y es como, güey, la triste realidad es tu vida, o sea, es lo que vives día a día. ¿Por qué no la haces una feliz realidad, sabes? O una, por lo menos una realidad tolerable. No sé, pero es como muy común que no solamente es regresar a la triste realidad, lo dices, o sea, pero esa frase de regresar a la triste realidad la dices cuando regresas de vacaciones. Yo lo he escuchado muchas Ujú. veces, o sea, el domingo es depresivo porque Sí, el siguiente día tienes que volver a la realidad. O sí, sea, está feo. imagínate que pasas toda la semana, desde el Deseando. domingo en la noche, pasas deseando que sea sábado en la mañana o viernes en la tarde para que ya sea fin de semana. Y llegas al fin de semana y solamente disfrutas el sábado porque el domingo ya es, depresión, mañana tengo que volver a trabajar y es horrible, pero es lo que, como lo dijiste, me encantó. Perdón, es que esa triste realidad es tu vida. Sí, Si, o sea, o la haz algo. disfrutas como es o Ujú. haces algo.
Justo te mandé la otra vez el reel de sobre la felicidad, ¿no? O sea, y no quiere decir que todo el tiempo estés feliz porque neta estarías enfermo, o sea, tendrías un problema, pero, pero sí depende de ti, o sea, depende de tu actitud, depende de si tienes una carga de cómo te criaron, de las situaciones que tienes de manera externa, porque sí, seguramente pasan muchas cosas que, pues, que es como de, dude, no puedo estar feliz y me acaban de atropellar, ¿sabes? O sea, pero depende también del cómo tomes la situación, del cómo puedas levantarte de esas situaciones. Creo que fui muy extrema en mi ejemplo, pero sí, o sea, yo sí creo que si tu discurso recurrente es como de, ay, voy a volver a mi triste realidad, o ay, yo no quiero ir a trabajar, no sé qué, es como, creo que te tendrías que reformular si estás en el lugar indicado o con las personas indicadas, porque una vez me dijeron, consíguete un trabajo en el que te diviertas y nunca más vas a volver a tener que trabajar. Y sí es cierto. Y creo que así pasa con tu vida. Hace mucho la diferencia. Ujú. Hacer algo que te guste y hacer algo que te divierte, o encontrar esas cosas que te divierten. A veces incluso, no sé, o sea, de pronto como, incluso fijándonos en una persona, o sea, de pronto hay una persona a la que no le vemos nada bueno y el reto es encontrarle cosas buenas a esa persona. Y cuando Ujú. uno voltea el lente y empieza, en vez de ver todo lo negativo, a ver lo positivo, pues empieza uno a ver que todos tenemos algo positivo, o sea, todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y como que es más fácil incluso promover esa relación cuando te enfocas en esas cosas buenas, aunque sea una persona que percibe, o sea, de pronto ese compañero en el trabajo que no nos encanta, pero es alguien con quien tenemos que hacer cosas, con quien eh, no nos libramos de la interacción y al verle esas cosas buenas, pues encontramos una forma de hacerlo mejor. Hoy escuchaba en un podcast sobre la importancia del discurso que tenemos en la mente. O sea, de ¿Hacia si, ti? como tú decías, ajá, o sea, como si dices, no sé, o sea, es que todo me sale mal, o es que Mm. este lugar es horrible, o es que la gente, bla, 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 o lo que sea, y cómo el cambiar eso también influye en las cosas que suceden y en cómo lo veo. O sea, de Sí, pronto hay dos totalmente. personas que están pasando lo mismo, pero una persona pues dice, a ver, sí, sí, no estoy diciendo que no me pasen situaciones como a todos, pero te las cuenta y al final está bien y ve lo positivo y tiene ganas y hasta te puedes decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, hoy estoy triste y no tengo ganas de hacer ciertas cosas, pero mi vida no es mala, o sea, soy una persona afortunada porque en cambio empieza a ver lo otro. Empieza a ver esas cosas en donde sí es afortunado, cosas que le llenan riqueza que no necesariamente es dinero, que ayuda a que eso positivo se pose en su mente y entonces tenga otra energía versus la otra persona que dice, no, pero es que el trabajo es horrible, pero es que esto está terrible, no, esto es pésimo, el tráfico, la gente, todo, y entonces todo es como así una nube negra siempre oscuro y todo es una mierda. Entonces, sí hay mucha diferencia en ese diálogo interno, en esa conversación, cuando es positiva versus cuando es negativa, cuando impulsa a que, por ejemplo, veamos esas cosas buenas en la gente, o sea, que qué tan fácil para mí es ver las cosas buenas en la gente, ver las cosas malas es súper fácil, pero qué tan fácil es ver las cosas buenas, encontrar eso bueno que las otras personas hacen, aunque no sea, no sean la persona de nuestra predilección. Creo que también es un tema clichésoso. Es que hay que verle el lado positivo a la vida. O sea, Bueno, hay, hay, hay muchas personas que es como de, no, ¿por qué? Si yo quiero estar triste, disfruto estar triste y demás, ¿no? Y está bien, o sea, está bien sentirse mal, está bien estar enojado, pero justo lo que mencionábamos, o sea, está bien padre, simplemente con el tema de ir al gimnasio. Es mucho más sencillo decir, "Ay, no, qué flojera, no puedo, mejor me quedo acostado, a, bueno, a ver, voy a echarle 5 pesitos más a mis ganas y me voy a parar para ir al gimnasio. O sea, creo que es muy les similar. doy un tip. Les doy un tip. Pensar a la hora de ir al gimnasio o hacer deporte está No, sobrevalorado. No no, piensen, vayan y háganlo. vayan. Cuando Justo, terminen se van a sentir bien. creo que es lo mismo. O sea, creo que Sí. estar pensando como de, ay, voy a verle el lado positivo. No, simplemente es fluir con las cosas. Y también creo que impacta mucho el tema de que hoy estamos acostumbrados a que si no estás haciendo cosas, o sea, si no, ya lo habíamos platicado en un capítulo, en un episodio, el que si no estás haciendo multitasking, no tienes el valor suficiente. Entonces, por eso tienes que estar en chinga todo el tiempo, tienes que estar haciendo 1200 cosas, porque si no, no eres suficiente, no, no.
O sea, si no estás lavándote los dientes mientras te estás poniendo los calcetines y estás revisando el microondas porque pusiste a calentar Werber, y es como de, güey, Ahora relájate. caí en cuenta de algo que con lo que decías, y es justamente por ese afán de productividad, por ese afán de siempre estar aprovechando el tiempo al máximo y que no desperdiciemos ni un segundo. Y entonces si voy a caminar de aquí a 3 cuadras porque quedé de encontrarme con alguien, en el camino voy resolviendo todo. Ayer me vi con una amiga y ella dice, no sé qué pasó esta vez, pero mientras que veía que la luz pasaba a través de los árboles, me acordé por fin de lo que no te había traído desde hace 4 meses, que tenía que dar. Y yo le digo, yo sí sé qué pasó, y es que en el único momento en el que tu mente estuvo libre, pudo recibir algo diferente. O sea, Sí, claro. porque a veces estamos con eso, o sea, súper ocupados y nos perdemos el camino y no vemos y no hay espacio para que nada más entre, no hay espacio ni para ver la luz a través de los árboles y nos perdemos el paisaje en eso, que no hay espacio para que nada más entre. Y hace unos Perdón, años. es que ahorita, perdón, ahorita que dijiste no pierdas el camino, me recordaste mucho la canción de la piñata es un gran mensaje. Es no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Para los que escuchan en otras partes es la canción de cuando rompen la piñata en México. Sí. Perdón, ya, continúa, te interrumpí durísimo. No, pero a donde iba ahora era el que hace unos años salió un movimiento que se llama el movimiento Slow, fruto de las personas que se dieron cuenta de qué pasa esto, se dieron cuenta que vivimos en un mundo acelerado y no disfrutamos del camino. O sea, que nos sentamos o sea, que siempre queremos comida rápida, el café rápido, el transportarnos rápido, o ser productivos, y el estar haciendo esto y estar ocupados. Y es como, ¿qué pasa si yo me siento y me quedo quieto? Ah, ¿qué pasa si yo hago el café lento? ¿Y cómo es hacer el café lento, por ejemplo? Sí, guarde. De pronto, hacer el café lento significa moler el grano de café, poner agua en una cocina a calentar hasta que hierva y luego filtrarlo de una manera en la cual es lento y tú vas a tener que hacer que el agua se filtre a través de un filtro de lienzo que luego vas a tener que lavar Sí. y entonces ver cómo gotea y luego tomarte ese café y saborear, porque sabe diferente. Entonces, toda esta presencia que demanda el accionar lento en las cosas, el vivir lento en las cosas, es lo que este movimiento promueve, o sea, como ese disfrutar de cada espacio, cada momento. O sea, si me voy a sentar a comer, el qué pasa cuando la comida se prepara lento, cuando tú tienes tiempo para sentarte a comer, cuando no es que te sientas a comer y tienes 10 minutos porque ya tienes que regresar a trabajar, sino que te detienes, te sientas, saboreas, te tomas tu tiempo, entonces, no sé, llegas, te refrescas porque vienes caminando y hace calor y entonces te refrescas un momento y después te sientas a comer. O sea, y claro, de pronto esto no es factible todos los días porque tenemos una dinámica de locura, pero lo valioso que es que haya momentos en los cuales sí lo haces, que haya momentos en los cuales te detengas y disfrutes y estés presente y hagas todas esas cosas que en otros momentos no te permites. Entonces este movimiento slow, que me parece que nació en Italia, ya no recuerdo, alguna vez me contaban la historia, se pasó después a otras cosas, como al slow food, eh, creo Ay, que qué incluso había rico. hasta un slow work, que era como los que más recuerdo. Pero en nuestro día a día, yo me preguntaba si en nuestro día a día tendemos a disfrutar algo. O sea, hay un momento en el cual realmente nos detengamos y estemos presentes, hagamos algo en donde nuestra concentración está en eso que estamos haciendo, la comida que estamos comiendo. De pronto, pues tengo 15 minutos de aquí al trabajo. Yo no digo que lo haya hecho muchas veces, pero sí recuerdo momentos, por ejemplo, donde un día que tenía que ir al trabajo, perdón, caminando y estaba en otro país, de pronto alcé la vista y vi las montañas llenas de nieve y era para mí, es así como, wow, o sea, este No, paisaje Lola yo no lo Palusa. tengo todos los días y yo veía a mi alrededor y la gente iba así, acostumbrada, porque todo el Ujú. tiempo lo veían, pero estaba oscuro, llovía y en el fondo se veían las montañas con nieve, o sea, no es que se veía así el sol, no, 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 estaba oscuro, pero para mí era espectacular. Muchas otras veces no me he fijado ni siquiera por dónde paso, pero esos momentos creo que han dado como, o sea, no sé, yo llegué ese día con otra energía a trabajar. Yo llegué ya Sí, es que contento. es como un chipcito que tenemos. Justo ahorita que decías como del slow food, slow todo. em, yo hace
hace tiempo yo no era tan zen como lo soy hoy. Incluso pues llegué a tener ataques de ansiedad y demás cosas. Pero justamente por eso, o sea, porque sí, yo era una persona, creo que todavía lo sigo trabajando, creo que es como el alcoholismo, nunca dejas de. Pero era como de ser súper aprensivo y querer todo en este momento y sí, soy control freak. Entonces eso también me ha puesto un poco de trabajo. Pero justo fue cuando pues descubrí el yoga y descubrí el aquí y el ahora y sí te cambia mucho el tema del cómo ver las cosas porque, pero también cómo te ven las otras personas. Yo, por ejemplo, cuando empecé como a entrar en ese mundo delicioso de tratar de vivir un poco más slow de lo normal, em, mucha gente es como de, no, pero es que tú todo te tomas súper tranqui y tú nunca estás enojado y tú estás súper relax todo el tiempo y es que, o sea, veo que andas de aquí para allá, pero siempre como con una sonrisa o siempre saludando, siempre haciendo cosas, ¿no? Pero, o sea, requiere un trabajo súper cañón internamente porque pues también estás tratando de que las cosas salgan, de que tu trabajo salga. O sea, no quiere decir que el movimiento slow es estar acostado y rascándote la panza, porque no, o sea, no, o sea, tienes una vida y tienes muchas cosas que cumplir y tienes muchas cosas. Simplemente es vivir el momento en el que estás. Dejar de pensar en el, ay, es que si yo hubiera hecho, es que en el pasado no sé qué, es que mañana qué voy a hacer, es que no sé qué. En mi casa, por ejemplo, y mi novio es esa persona, es el, ya, es que rápido, tú, mañana hago el café, hago no sé qué. Y entonces yo es como, o sea, se para y hay veces que me dice, es que ya es súper tarde. Y yo, ¿tarde para qué? ¿Tienes, o sea, en fin de semana, tienes algo que hacer en este momento? No, pero es que ya es tarde. Ajá, ¿para qué? ¿Para quién? Y ya, ahorita ya es como, se despierta y me dice, tienes razón, no es tarde. O sea, descansé y está bien. Y antes él justamente me decía como de, no, pero es que, o sea, se te va a hacer tarde o vas a hacer no vas a alcanzar a hacer tales cosas. Y yo era como, no, yo ya tengo mi caminito y mi estructura, pero lo estoy disfrutando. O sea, si yo estoy cocinando, me encanta y lo disfruto muchísimo, aunque ya tenga prisa, porque tengo que llegar a cierta hora a la oficina, pero disfruto mucho ese momento. Y creo que eso es parte de lo que nos espanta a todos, o sea, como de no, yo no me quiero convertir en el perezoso de Zootopia, de todo lento y no, pero no es eso, es, los invito Mira, a investigar un poquito más sobre el slow, otra ir a comer a perspectiva provincia. por ejemplo, hay dos historias, me acordé. Una es que en las mañanas yo me sentía apurado y apuraba a mi hijo para ir a la escuela. Y hasta que un día caí en cuenta de que el apurado era yo. O sea, que era yo quien tenía prisa por llegar y que legalmente no pasaba nada. O sea, cuando llegaba tarde porque era yo el que tenía en la cabeza que tenía que llegar a una cierta hora. Y entonces después empecé a mirar el lugar a donde iba y me daba cuenta que a la hora a la que yo llegaba normalmente casi no había nadie. Entonces daba igual si yo llegaba 5 o 10 minutos después porque lo que iba a hacer tampoco era que lo podía hacer apenas llegaba y por haberme encerrado en que tenía que llegar una hora. Entonces, desde que caí en cuenta de eso cambié. Dije, yo no lo voy a apurar a él. Voy sí a decirle, porque tampoco Sí, puedo a la dejar hora, sí. que lleguemos tarde a la escuela, pero no con el mismo énfasis, de la misma manera. Y de pronto la dinámica cambió. O sea, en cómo se sentía la mañana. Y es como, no, 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 no. No es que la dinámica cambió en cómo se sentía la mañana. Yo cambié en cómo yo me sentía en la mañana. Fue como, ay, qué diferente es esto al verlo con otros ojos, al pensarlo desde otro lado. Esa es una historia. Y la segunda historia la escuchaba hoy en un podcast que una persona que en este momento se me va el nombre, lo voy a buscar por aquí mientras que les cuento la historia. em, hablaba sobre que, por ejemplo, antes, cuando las personas en las ciudades se sentían muy abrumadas, ansiosas por todo lo que tenían que hacer, se iban al campo y pasaban tiempo en el campo y cuando regresaban del campo estaban curados, porque en el campo las cosas eran lentas. Porque en el campo, pues de pronto sí se levantaban más temprano, veían el alba, iban a hacer la dinámica que hicieran en el campo, si trabajaban o si simplemente estaban un tiempo de vacaciones, pero demandaba esa presencia, el ritmo en el que estabas Sí. y regresaban curados a la ciudad. El tema es que hoy la dinámica de la ciudad es como lo más establecido y no existen esos momentos en los cuales regresemos a desacelerar para Ay, volver sí. después a meternos en esta locura. Entonces,
Y ella también hablaba de lo que decía yo en la primera historia, o sea, de ese cambio en la perspectiva, de cómo yo lo veo. Se llama Marian Rojas Estapé. Es una famosa en cuanto a, creo que es psiquiatra y habla mucho sobre esto, sobre cómo vemos las cosas, sobre lo importante del discurso que tenemos. Creo que tiene un libro que es el de las personas vitamina. Recuerdo que nombró tres, el que recuerdo es el de las personas vitamina. Y entonces me llamó mucho la atención esa historia, porque es como el volver al campo, desacelerar, la presencia que demanda y disfrutar ese camino, disfrutar el transcurso, disfrutar el sendero por el que voy. Ujú. Entonces, ahora lo traía mucho porque a veces también es, y la perspectiva que yo tengo, si yo me levanto súper apurado de lo que tengo que hacer y que me tengo que ir y Todo que tu día todo, estás... ujú, y Sí, no es lo mismo que llegar así, en ese ánimo, incluso hasta cómo las otras personas reaccionan cuando te ven así. O sea, cómo cambia, porque yo siempre repito, o sea, me repito mucho la frase de vísteme despacio porque tengo prisa, como el recordatorio de si tienes realmente mucha prisa, lo mejor que puedes hacer para que no te pase algo es estar consciente de lo que estás haciendo ahorita, porque si sales corriendo desesperado, te va a olvidar. seguro, y vas a tener que volver y va a ser peor. Ujú. Justamente ahora para tomando un poco lo que tenemos para darle un poco el cierre, creo que hay maneras de tener ese break de nuestra vida tan intensa. Digo, si no podemos ir al monte, si no podemos ir a vivir esta vida que nos mencionabas, justo te lo dije a ti, cuando estamos sobreestimulados, porque vivimos en un mundo sobreestimulado en todos los sentidos, en el ruido, en lo visual, en todo. Entonces, hay audios que, sobre todo, por ejemplo, las ondas delta, googleelas. Si pones media hora de ondas delta, te ayuda como a desestimularte y desconectarte un poquito, o de ruido blanco. Igual ahorita los iPhones y la mayoría de los celulares ya traen como precargados estos audios en donde te puedes desconectar, incluso, no sé, estando en el trabajo, si necesitas trabajar y estar 100% concentrado en algo, pongan esos audios y neta están increíbles. Ahora, si lo pueden hacer sin nada más, o sea, sin tener nada más que hacer, son a lo mejor no media hora, tómense 10 minutos. Hay muchas personas que nos cuesta trabajo tomarnos 5 minutos sin hacer absolutamente nada más que pausar. Empecemos de poco a poco. Hay otro lado de esta parte de ir lento que también creo que cuesta mucho y es cuando algo malo nos sucede, nos damos un espacio para respirar, o sea, para decir, bueno, ¿cómo me siento? O sea, estoy enojado, estoy triste, ¿qué es lo que en este momento realmente me pasa cuando hay esa sensación mala? Y sabes que también lo decía Mariano hoy en la entrevista que escuchaba, porque ya decía, no es que no escuchemos la voz que tenemos en nuestro interior, porque de pronto en este momento siento culpa, Ujú. pero la pregunta es, ¿por qué sientes culpa? Y hacer la elección consciente entonces de, no sé, siento culpa porque no he llamado a alguien a quien debería llamar. Ok, y en este momento lo puedes llamar, llámalo. Si en este momento no lo puedes llamar porque, no sé, decía ella en su ejemplo, pues porque eres una madre soltera, tienes tres hijos y tienes una dinámica muy apretada, pues entonces o sea, como que tampoco te quedes en la culpa. Entonces, Sí, claro. me latigueo porque no soy capaz. Entonces, pero detenerse y en ese momento hacer consciente el, bueno, ¿y qué pasa? Si, ¿cómo me siento? ¿Qué realmente esto que pasó? ¿Qué emoción me dispara? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Puedo hacer algo? Porque a veces no podemos hacer nada. O sea, a veces, em, y cambia mucho en la respuesta de los otros, incluso, o en cómo yo lo maneje en el día, el entender eso. O sea, si ya el carro se chocó, pues se chocó, yo no lo puedo arreglar. O sea, Sí. no voy a hacer así o no puedo regresarme y no salir de la casa para nunca haberme chocado, no puedo salir, o sea, no sirve de nada, ya estuvo. Ya Ya, salí eso, tarde, ya voy a llegar tarde, ya. Sí. ya, y si salí tarde y encima me choqué y entonces pues, voy a llegar más tarde, pues en ese momento ya no puedes hacer nada. Y aunque Ujú. te enojes, o sea, es como decir, soltar eso y darse cuenta que por un lado, está bien, puede ser que me siento enojado, pero mi enojo no es ni siquiera porque me choqué, de pronto mi enojo es porque ya iba tarde y ahora voy a llegar más tarde y como que todo eso se acumula, pero no es lo mismo como el pararse un momento y mirar eso, contemplarlo, entenderlo y también entender que de pronto pues ya no puedo hacer en este momento nada. O de pronto entender que, no sé, que tengo que parar porque tengo que tomar acciones con mi salud,
porque tengo, o sea, Sí, como porque ya darse tengo ese ataque. espacio, sí, porque o tengo ataques, o estoy enfermo, o tengo que ir al médico, o me tienen que hacer un procedimiento que estoy postergando porque es que nunca tengo tiempo para poder hacer eso, hasta Ujú. en el momento en el cual mi cuerpo me detenga ahí. Entonces, a veces el detenerse en el camino y estar presente también tiene que ver con esos momentos incómodos en los cuales yo me pregunto, ¿y cómo me siento? Y me ha pasado. Y yo creo que hemos escuchado todos por lo menos una o dos historias de personas que han tenido como estos encontronazos con la realidad a través de una enfermedad, a través de un, no sé, o sea, una enfermedad, un accidente, una enfermedad terminal incluso, en donde es un frenón en seco y te dice, o vives y estás presente, o se acabó. Todos hemos como Ese escuchado, y golpe en la ay, sí, pared. es como ese momento de revelación y todos nos sentimos, ay, sí, es que ya, pero y hacemos algo con eso. Y una ¿Por qué última esperar historia, hasta eso? por favor, o sea, que no lleguemos hasta eso, que realmente eso Ujú. nos sirva como un aprendizaje y recordatorio. Y una última historia que a mí siempre me contaban, un amigo contaba que su papá que tenía una hacienda, eh, a propósito le empezó a decir, no sé cómo vamos a cruzar el puente, que porque ayer llovió muy fuerte, es posible que el puente se haya ido. Y entonces le insistió tanto sobre el puente que en el camino él solamente pensaba en cómo iban a cruzar el puente. Cuando llegaron ahí se dio cuenta que el puente estaba bien. Y entonces su papá le dijo, oye, ¿y te fijaste que la puerta de las vacas no estaba cerrada? ¿Y te fijaste que este lugar, el cerco estaba dañado? ¿Y te fijaste? Y él dijo, no. Digo, bueno, cuando llegues al puente, cruzas el puente. Antes no te preocupes porque no sabes cómo va a estar el puente. Entonces, a veces estamos tan preocupados de cruzar ese puente, tan concentrados en llegar a esa meta, que no vimos el camino. Ujú. Y cuántas cosas nos estamos perdiendo, que esa es otra cosa. Si ahorita nos sentimos mal porque, es que sí, me he perdido un montón de cosas, es que no he hecho, tampoco hay que sentirse mal ahora porque pues Vamos ya a pasó. traumar a la gente. Justamente de eso se trata en cuanto a, porque es incluso hasta decir, hay esto que me trauma, sí, ¿qué puedes hacer para que eso sea diferente? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, ¿cómo quisieras que eso fuera diferente hoy? Y tú mencionabas algo hace un rato que es súper potente y es que esto no es algo que hagas una vez y entonces ya te funciona para siempre, sino que constantemente hay que estarlo ejercitando, constantemente tenemos que hacer ese esfuerzo por disfrutar el camino, por detenernos, por parar, por decir, o sea, no sé, de pronto habrá un momento en donde tampoco podemos disfrutar el camino y estar tranquilo con eso. O sea, es como esa conciencia sobre es lo que nos va a ayudar a cómo vamos a transitar ese camino, cómo lo vamos a vivir. Y habrá caminos que no queremos transitar también. O sea, no creo que el camino de transitar un duelo, el camino de transitar la Sí, separación con sea un ser agradable. querido sea algo que queremos, o sea, nos va a costar. Ujú. Entonces, el también, ¿qué podemos hacer para que eso sea mejor? Y sobre todo, es qué camino, que disfrutemos el camino, qué camino queremos disfrutar, cómo nos gustaría llegar, porque no solamente a dónde quiero llegar, sino cómo nos gustaría llegar. Hay una frase que yo la usé una vez en una despedida, que era algo así como que qué bueno sería que cuando el día que tú te mueras llegues a tu muerte rasguñado, derrapando, cansado, con cicatrices y con todo y que digas qué paseo que ha sido esta vida. Ujú. O sea, la he disfrutado hasta Al donde más me he máximo. podido. Entonces, ¿cómo nos gustaría llegar a ese final, a esa meta? Qué bonita forma de cerrar. No olviden dejarnos en sus comentarios si pudieron parar, cuánto tiempo pudieron parar, cómo lo hicieron, qué sintieron. Cuéntenos el chisme. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.